Bueno, creo que ya está grabando y les doy la bienvenida a el primer podcast. No es el primer capítulo, es el capítulo piloto porque es nuestra primera vez haciendo podcast, así que estamos probando. Un poco nerviosos, un poco emocionados, pero dispuestos a enfrentar todo. Y bueno, si ustedes nos conocen por BookTube, seguramente, porque pues no hemos hecho nada fuera de Nada BookTube, más. pues decidimos hacer un podcast porque específicamente yo he escuchado varios, me ha agradado la idea, he visto las posibilidades que tiene un podcast, siento que es mucho de una conversación y me gusta conversar, siento que se puede aprender mucho de las personas con las que hablas y las discusiones que puedes tener. Eso es en general, como repito es el episodio piloto y bueno, yo ya estoy hablando y ni siquiera a lo mejor saben de quién está tras esta voz, ¿no? Y quién está conmigo. Entonces, me presento, o más bien, dejo que se presenten primero. Bueno, yo soy Mon. Subo videos junto con Carlos, que se va a presentar en unos momentos, al canal de YouTube. Específicamente pertenecemos a la comunidad de BookTube. Y nuestro canal se llama Ficciones. Antes Locus Amoenos. Así es, y este podcast también es ficciones, y abordaremos ese tema de ficciones en otro momento. Yo soy Carlos, como ya lo dijo Mónica, y pues no es que nos hayamos mudado, sino que quisimos ampliar esto porque esto no va a ser BookTube. No vamos a mudar BookTube aquí, o sea, no vamos a hacer lo mismo de allá aquí. Vamos a intentar hacer otras cosas, cosas nuevas, cosas diferentes, y para beneficio de todos ustedes, aquí va a haber menos censura, va a haber menos, luego en el trabajo de edición se cortan ciertas partes, se prefiere omitir algunas cosas que dijimos, Va a haber más torpeza. va a haber más torpes, nos van a conocer realmente como somos, así que esperamos que pasen un buen rato y que pues nuestras conversaciones les sean útiles, divertidas, entretenidas o lo que ustedes mejor prefieran. Cabe decir que como presentación de este primer podcast es necesario que les explique también un poquillo de no por qué nació, sino cuál es mi idea con esto, porque bueno, yo tengo más como tiempo escuchando podcasts, entonces ya tengo una idea un poquito más hecha y yo lo que quisiera es aprovechar justamente que ya somos parte de la comunidad, tenemos varias amistades y varias personas conocidas, ¿no? En el medio booktuberesco y me gustaría mucho hablar con ellos, me gustaría mucho conocerlos ya más personalmente y me agrada que el podcast es un concepto largo, ¿no? No es de 10 minutos, no es de 3 preguntas, sino puedo hablar, podría, si es que mis sueños se hacen realidad, puedo hablar con esas personas y bueno, me gustaría hacer eso. Y también que no solo girara en torno a BookTube, sino me gustaría hablar con incluso compañeros de la carrera. Nosotros estudiamos lengua, literaturas hispánicas. Me gustaría saber su opinión de ciertas cosas. Me gustaría conocer sus experiencias, compartirlas, que platiquemos y si se puede después con otro tipo de personas. Pero esa es la premisa de este podcast. Esa es mi idea, pero también obviamente pues esto es compartido con Mónica porque ella siempre, los dos somos siempre parte de ficciones y esta es solo una ramita del gran árbol que está creciendo, Va en proceso, va poco en a poco, proceso. lento, Así pero poco que, a poco. sí. Así que bueno, esto es una pequeña introducción. Realmente no sabemos qué va a pasar. Es la primera vez que nos lanzamos a un proyecto tan así, a secas, no tan planeado, pero esa es la idea. Así que Esperemos que va a salir bien. sí. A ver qué sale. Y para este primer episodio, para no solamente aburrirlos con qué vamos a hacer y cosas que venimos hecho, pero estuvimos pensando qué podíamos hacer y llegamos a una idea que creo que puede funcionar y es una idea que creo que nunca hubiéramos hecho en BookTube. Así que, Mónica, presenta esta idea. Bueno, hay que decir que BookTube es todo un mundo que de principio da una apariencia, pero conforme te vas metiendo,
te das cuenta que BookTube no es solamente ciertas cosas estereotípicas, pero aquí el punto clave en eso es irse metiendo, irse adentrando y no quedarse simplemente con esos estereotipos que todo el mundo dice, pero que ni siquiera se atreven a verificar porque pues no le dan mayor importancia. ¿Para qué verificar los estereotipos, no? Entonces aquí una parte que queremos hacer en este podcast es hablar justamente de esos estereotipos que nos creímos, que en un principio decíamos, no, es que BookTube, guácala, por Dios, qué aburrido, nada más hablan de libros que se venden ahí en las librerías súper famosillos y ya no hacen más, ¿no? Pero también hay que decir que buena parte, justamente los últimos 4 años de nuestra vida, pues hemos estado con una carrera. Ahorita estamos con la tesis y estamos, digamos que a full metidos en todo lo académico. Y pues también hay que hacer una crítica a eso que es tan académico, porque pues lo académico no significa que sea bueno, no siempre, ¿no? Entonces eso es lo que queremos compartir con ustedes, todos los prejuicios que se formaron en nuestras personas por parte de la academia y también los prejuicios que teníamos en contra de BookTube. Así es, vamos a revelarles nuestras ideas primigenias de lo que nosotros pensábamos de BookTube y obviamente pues esto tiene un poquito de, pues a lo mejor de cosas que evidentemente que ya no pensamos, pero que puede estar bueno el chisme. Es Como eso. drama, controversia. Sí, puede crear eso, pero al final creo que también es no necesario, pero sí importante como pues ver estas otras opiniones. Entonces, empezamos contigo, Mónica. Bueno, para empezar tengo que decir que yo siempre leí desde chica, pues no sé, en mi casa siempre me inculcaron eso de leer porque pues también una tía estudió lo mismo, letras hispánicas, mis papás estudiaron periodismo, así que los libros eran una cosa muy común en mi casa. Así que yo realmente no conocí BookTube hasta muy grande, porque pues no necesitaba que alguien me recomendara libros, porque pues ya los tenía las recomendaciones en mi casa, ¿no? Y no eran como esos libros de... ¿Cómo se les llama? ¿Cuáles? Los libros estrellas del momento. Ah, como los bestsellers. Ajá, no eran bestsellers, sino en mi casa había José Emilio Pacheco, José Revueltas, Mujercitas, Tom Sawyer, así como los clásicos que son canon en la academia, ¿no? Entonces para mí eso era como lo normal. Realmente literatura infantil era como fábulas, cuentos clásicos, pero nunca bestsellers. Incluso yo me acuerdo. Bueno, yo tengo una prima y, y yo me juntaba mucho con mi tía porque pues ella me llevaba a ferias de libro y todo. Y fuimos una vez a una librería al centro que está justo, bueno, no sé si todavía sigue, pero estaba detrás de la catedral. Y mi prima estaba emocionada con Crepúsculo, porque era el boom del momento. Y entonces nos encargó el primer libro de la saga de Crepúsculo. Y cuando lo fuimos a pedir, el viejito que estaba atendiendo nos regañó. Nos dijo, ¿cómo pueden comprar Crepúsculo? Esa es una porquería. Si quieren saber de vampiros, compren Drácula. Y tengo que decir que mi tía pues ya es una señora. Yo tenía como que 13, 14 años y mi tía ya 30 y tantos y la regañó el viejito. Pero digamos que hasta ese momento fue cuando me di cuenta de, ¿a poco hay como... literatura buena? Ajá, como literatura buena o mala de, pues eso es malo, ¿por qué es malo? Y yo me quedé con la idea, pues es malo, si es malo ni siquiera vale la pena leerlo porque yo no estaba interesada en Crepúsculo, yo no pasé por esa etapa. Entonces BookTube jamás pasó por mi mente, ni siquiera sabía que existía. Y eso es interesante porque yo sí sabía que existía. De hecho, yo me hice lector en buena medida por BookTube. Bueno, lector más asiduo, ¿no? Porque yo no tenía quien me dijera qué leer y veía los canales primeros de BookTube. Y es interesante porque pasó el tiempo y Mónica y yo nos conocimos en la carrera. En ese momento
yo que había tenido acercamientos con BookTube, ya no veía videos, hacía mucho tiempo que no, yo buscaba mis lecturas por otro lado y había dejado ese mundo ahí, ¿no? Y Mónica, como dice, no lo conocía. Y es interesante porque cuando surgió la idea de hacer BookTube, pues yo le tuve que decir, oye, existe esto, vamos a ver unos videos, vamos a ver cómo está ahorita BookTube. Y pues Mónica lo vio y me interesa saber de su viva voz qué fue lo que pensó cuando vio los videos, qué fue lo que pensó, si vio alguna dinámica, si vio algo que le gustó, algo que no le gustó. O sea, realmente, ¿qué pensaste? Bueno, tengo que decir que no me acuerdo del primer video que vi de BookTube, la verdad. Soy muy mala para recordar ese tipo de cosas. Pero sí me acuerdo que vi varias dinámicas. Aún confundo los nombres, así que perdón por eso. De Book Haul, Book Wrap Up, Haul, Wrap Ups, Book Tag. recorrido por los libreros Ajá. y Book Tag. Yo me recuerdo que lo primero que dije del recorrido de los libreros fue así de qué aburrido. ¿Por qué me quieres presumir lo que yo no tengo? Digo, por una parte entiendo el chisme, ¿no? De, quiero saber qué tiene esta persona. Pero por otra parte me hacía sentir mal porque es así de esa persona tiene libros muy caros y muy bonitos que yo no tengo, así que pues si quiero ver eso, pues mejor me voy a una librería. Digo, luego cuando me escapaba de la prepa íbamos ahí a una plaza cercana y entrábamos a las librerías a ver libros que no podíamos comprar. Era así de, pues hago eso y ya, no hay ningún inconveniente. Y también, sobre todo, tuve mucho problema con este tipo de cuestiones de wrap-ups y Book Hauls. book hauls, porque dije, pues solamente me están mostrando cosas que compraron, cosas que ellos tienen. Y sí, algunas cosas están bonitas y está bien por ti que las tengas, pero pues no es necesario que mes con mes me enseñes lo que compraste. Porque siento que nada más como que hablaban de esas cosas y es así de, no me estás dando la esencia de un libro, porque yo siento que la esencia de un libro es la historia, no solamente que me muestres la portada y que me digas, ay, mira, está bonita y tiene colores brillantes. O sea, se podría decir que tú sentiste que no hablaban, digamos, de las historias o de literatura, sino hablaban como digamos, de sus experiencias lectoras, no referente a la lectura, sino referente a qué compré, qué adquirí, qué quiero leer, qué tengo, o sea, más como a el libro físico que Sí, como a la historia, a la literatura. sí, porque, por ejemplo, muchos mostraban sus libreros o los wrap-ups de me llegó este libro o me regalaron esto y es así de sí, está bonito, tiene colores bonitos, las ilustraciones están muy padres y todo lo que quieras, pero pues ni siquiera me estás diciendo, aparte del título y el autor, no me dices nada más, no me das ningún otro dato. Sí, y está curioso porque digamos que yo pude ver como que dos partes. Mónica llegó a BookTube y BookTube ya era BookTube. Había muchos canales, ya estaba consolidado súper BookTags, todo lo que ella menciona, pues ya todos lo hacían. El pan de cada día. Sí, no, eso era ser BookTuber, o eso es, o eso lo veremos en otro video. Lo que quiero decir es que cuando yo empecé a ver BookTube, yo me acuerdo que no era tanto así como BookTag del no sé qué y etiqueté a 10 personas y esas 10 a otras 10 porque ni siquiera había tantas, sino que me acuerdo que veía a Fa, de Fa Orozco, que todos, bueno, ya no, Fa Orozco, no, perdón, de las palabras de Fa, ahorita ya de Fa Orozco. Y ella sí hablaba como de reseñas en el sentido que conocemos actualmente, ¿no? Te hablaba del libro, tal, porque te gustaba. Y fíjense que es curioso que yo no veía tanto, no le tomaba tanta atención al formato. O sea, yo no podía decir, mira, ese es un book tag, mira. Sé que ella y muchos otros booktubers también tienen una influencia, pues, gringa, ¿no? Que allá ya estaba antes booktube y a lo mejor esto ya estaba y para ellos era muy común decir, pues, en booktag. Y de hecho, hasta ahorita hay book tags que se traducen porque están en inglés. Lo que quiero decir es que cuando yo me empecé a dar cuenta de que estos formatos ya estaban adquiriendo poder porque ya los estaba, digamos, pues viendo, o sea, yo decía, mira, ella me va a contar, no solo ella, o sea, ya no voy a hablar de Fa, sino ahorita ya estoy hablando de todos, los booktubers me van a contar o este video qué leyeron en tal mes o cosas por el estilo, y de hecho, por esos tiempos,
que creo que ese es un formato que ya no existe, y que, sí, que ya no existe o que evolucionó, que era el Documenta tu vida, Document Your Life, y ese era un tipo de video que empezó a ser muy famosito en BookTube al principio, si es que no me equivoco, y muchos de los booktubers sacaban mes con mes el Documenta tu vida, pero no era de lectura. Podía hacerlo, pero era más como, a lo mejor en ese mes fuiste a un concierto, entonces había algunas escenas de ese concierto, tuviste una comida familiar, estuviste en tu escuela, leíste un libro, viste una ¿Como un película. blog? Como un blog, exactamente. Y eso se empezó a hacer muy común. Yo veía algunos que dije, qué bonitos, porque música y todo, pero les soy sincero, yo no podría ver todos los que suben porque es algo que como que ya me eh, llegó al límite, a mi límite de ya no quiero ver tanto eso. Muchos empezaron a sacar eso y quizá eso es lo que ahorita sería como un reading blog, que es como un blog de lectura, pero ya más justamente a la lectura, que sí puedes sacar otras tomas como de lo que es mi día a día, pero también de qué estoy leyendo. Entonces, cuando ya estuvieron estos formatos de los desafíos, de los book tags, eh, mi interés comenzó a perderse por lo mismo que dice Mónica, porque decía, ya no encuentro esa, ese interés de este libro está interesante porque este tema, este personaje, esta emoción, si no era de, mira, tengo un libro rojo y esta consigna es un personaje con ojos rojos. Y así como que, no sé, no me sentí identificado con eso, la verdad. Y entonces cuando Mónica por fin lo vio, yo ya tenía un poco de ese conocimiento y yo ya sabía que era un book tag, yo ya sabía todo esto. Y en ese momento, digámoslo así, que fue hace 2, 3 años más o menos, Sí, más o menos. eh, nosotros, les vamos a ser muy sinceros, decidimos hacer videos de YouTube sobre libros, pero no nos considerábamos realmente booktubers. No, como que, bueno, siento que sobre todo yo estaba más perdida de, pues vamos a subir videos hablando de libros y ya. Pero creo que eso lo noté cuando empecé a ver las reseñas de BookTube, porque creo que igual la reseña no es un formato muy explotado porque dicen que no pega. Pero yo cuando veía las reseñas decía, es que eso no es una reseña, solamente me estás contando lo que pasa en el libro y pues para eso es como si me lo relatara, si no lo comprara y ya, pero no me dices nada más, porque para mí, en mi pensamiento, una reseña es de tú dame un análisis, tú dame un comentario que diga, oh sí, claro, eso tiene mucha razón, la estructura, los personajes, el escenario, como que ya estaba muchísimo más acostumbrada a pensar en modo académico, porque Ujú, en la facultad sí. eso es lo que te exigen. Cuando tú das un comentario sobre cualquier lectura que te dejen, no puedes decir, ay, es que está bonito, me gustó, me hizo llorar, me hizo sentir emociones. No, de alguna forma nos enseñan a que tienes que ser más objetivo y que tienes que decir, este escenario es una burla a tal Ajá. obra que anteriormente se había escrito. O este Ujú. personaje presenta las características de la teoría de Freud, ¿no? O sea, como que te enseñan a ser más crítico. Y yo pensé que eso era lo que se hacía en una reseña, no simplemente decir, pues trata de esto y me gustó porque está bonito y me recordó a esto. Dije, si tú das ese comentario en la clase, el maestro te va a aniquilar porque pues no se trata, te lo enseñan desde los primeros semestres, no es de que te guste si está bonito o no, porque nos enseñaron que eso es un lector común, pero nosotros como estudiantes de literatura ya éramos lectores profesionales y no Ujú. podíamos quedarnos solamente en está bonito o no me gustó. Sí, porque esta parte de solo me vas a contar como la historia, también es como, pues puedo leer la contraportada que me diga, esa historia va de un niño que hace esto, ¿no? Ujú. Y como que era muy plano y por lo mismo que tenía, ya llevábamos unos cuantos semestres en la carrera, entonces estábamos muy empapados de una sola experiencia lectora que era la crítica, que era la analítica y que era la profesional, dígase con, Con muchas con comillas. muchas comillas, exactamente. Entonces también es muy importante eso,
que bueno, yo lo redescubrí yo y Mónica lo descubrió estando en ese punto de nuestras vidas, pues académicas. Entonces, también había maneras o había formatos que no permitía, si de por sí la reseña ya era para nosotros plana, ¿no? En el sentido Ujú. de no hay profundidad. Había otros formatos, como dices, de lo que compré y es así de, ahí sí no me estás diciendo nada, o sea, ahí sí es Solo como me presumes y ya, y es sí. así. Y ya me presumiste que eres más rico que yo, ¿qué más quieres? Y entonces, digamos que eso no fue fue un prejuicio porque dimos por hecho, y en unos minutos vamos a hablar de esto, dimos por hecho que eso hacían todos y que eso era ser booktuber y que solo hacían eso y que se limitaban y que bla, 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 cosas que ya sabemos. Y a lo mejor también en cuestión de contenido, pues sí se veía un poco más de preponderancia en cierto tipo de lectura, ¿no? Que puede ser la llamada literatura juvenil, no tanto infantil, sino juvenil y en habla inglesa, que por ejemplo sí me di cuenta de eso cuando empecé a ver BookTube. Todo era habla inglesa, Sí, traducido. Se acordarán, ¿no? John Green. Y todo lo de John Green, de hecho, o sea, no era solo uno, sino era Buscando Alaska, Bajo la misma bajo mi estrella estrella. y ese tipo de literatura. Y a mí me gustaban esas historias, pero no me gustaban que me repitieran las historias. Y yo no he leído demasiado de John Green, pero sentí que dos, tres historias eran las mismas. Me corregirán tal vez, ustedes tuvieron en ese momento una lectura más profunda, me puede decir que no, pero yo sentí que era la misma historia, ¿cómo dicen? La gata, pero... ¿cómo Es era? la misma gata pero revolcada. Exacto. Y entonces también en ese sentido era como los libros son muy repetitivos, los libros son muy homogéneos, se lee lo mismo. Y ahí viene otro punto que era esto de la denominada literatura basura, que también fue un boom en BookTube porque muchos sacaron, y eso sí me acuerdo, muchos sacaron, empezaron a criticarlos porque decían que los booktubers leían literatura basura y que se creían críticos literarios. Entonces muchos booktubers sacaron videos defendiendo que ellos ni siquiera se autodenominan críticos, ¿no? Pero eso es para otro tema, porque la lectura está tan estigmatizada. ¿Cuál es lo contrario de estigmatizado? O sea, como algo, o sea, puesta en un Como pedestal. venerada. Ajá, así como eres tan culto si lees que no puedes leer algo malo. Y malo entre comillas, malo para quién. Entonces, que jóvenes estuvieran leyendo, que causaba un poco de, supongo, de escosor en los críticos, ¿no? O en los que escriben artículos, porque decían, ¿por qué Ah, ellos están hablando de literatura? algo Ellos no así, pueden hablar de ajá, algo literatura. así como de yo estudié, yo tengo mis títulos y yo me formé para ser un crítico. Pero ¿quién se cree que ni siquiera estudia literatura, que estudia, no sé, ciencias sociales, derecho, y viene aquí a hablar de un libro, ¿no? Algo así me Algo así más o imagino. menos. Y aparte de eso, criticaban su postura, que pues no, creo que ningún booktuber en ese momento dijo que era crítico, ni mucho menos. Y criticaban que lo que leían era basura, ¿no? Por todo esto también que mencionas de lo que te dijo el señor, de si quieren vampiros de verdad, lee Drácula, o sea, un Ujú. clásico, no leas Crepúsculo. Y en ese momento, pues este tipo de literatura como Crepúsculo y las 50 sombras de Grey, pues estaban en su Apogeo. apogeo, fueron llevadas al cine y todo lo que ya sabemos. Entonces, eso fue ese, digamos, estereotipo lo teníamos, no tanto de la literatura basura, porque es curioso. Yo había escuchado ese término, literatura basura, antes de estudiar literatura, y lo peligroso es que uno cuando piensa que no es experto en un tema, agarras la opinión de la primera persona que tú piensas que sabe de ese tema. Entonces, si sale un crítico en el radio, en la tele, en internet, en los periódicos y empieza a decir es que los booktubers no saben de lo que hablan, pues a lo mejor, digamos, por falacia ad hominem, le vas a creer porque dices, es que él sí es crítico. Entonces yo lo había escuchado y más allá, o sea, yo no hice un análisis, yo no dije, ¿qué es la literatura basura? ¿Qué es la literatura? Yo dije, pues si lo dice él, quizás sea cierto.
Entonces ahí fue también o sea, sí estuvo mal como quedarme con la primera opinión de alguien que ni siquiera conozco, ¿no? Y digamos, no fui tan duro en decir, sí, leen literatura basura, porque obviamente yo leía eso, pero sí fue así como, pues a lo mejor y sí es mala. Yo lo que noté, sobre todo, lo empecé a notar en la prepa, porque pues digamos que primaria, secundaria y eso, uno está muy en el círculo familiar, pero en la prepa ya se tiene mucho más libertad. Y entonces ahí a mí me interesó un libro, creo que fue el primer libro que me interesó, aparte de Harry Potter, eh, que no estaba escrito en español y que era como un bestseller, que era el de Rainbow Rowell, el de Eleanor y Park. Y yo lo vi y me acuerdo que hicimos un intercambio en la prepa y yo pedí ese libro y me dieron ese libro. Pero a mí lo que me llamó la atención es que todos esos bestsellers que la gente decía, es que los bestsellers son porquería, Ujú. todos estaban traducidos del inglés y era así de ¿por qué? Eso significa que aquí en México o en la literatura en español no hay Ujú, nada que sea tan bueno considerado como bestseller. O ujú. sea, significa que no existe algo, sino simplemente estamos a merced de los ingleses y los gringos y tenemos que leer las porquerías que ellos escribían. O sea, ese era mi pensamiento, porque dicen que los bestsellers son malos y a la vez es lo único que promocionan. Eso está súper, o sea, ahorita con lo que estás diciendo, me vino mucho a la mente que antes de estudiar letras hispánicas, que es literatura en español, como dices, creo que todas mis lecturas siempre fueron traducciones de Ujú. libros escritos en inglés, pero eh, yo también me preguntaba, ¿por qué no hay como el libro en español? Sí, como una mayor promoción a lo propio, es así de, bueno, si se quejan que esto es basura, ¿por qué no se hace algo que sea en español o mexicano que digan, no, pues esto está bien? Sí, Digo, lo único que yo conocía, digamos que en español, y que según yo era juvenil, pero creo que es algo así como chavorruco, era José José Emilio Emilio Pacheco. Pacheco. Y era así de, pues eso está bueno, sí, pero pues, ¿qué más hay? Sí, bueno, yo a José Emilio, creo que sí lo llegué a leer antes de la carrera, pero no, de hecho no, yo no lo leí con nada como juvenil ni nada, porque las batallas en el desierto, como era tan popular, yo dije, ha de ser medio clasicón, y José Emilio Pacheco, el nombre suena como, creo que es algo importante en nuestro país, entonces sí no lo No. leí como juvenil, que ahora, Yo, bueno, esto está a discusión, pero yo lo que leí como juvenil fue José Emilio Pacheco y el de La panza del Teposteco, La panza de del Teposteco también, José Agustín, ni me acuerdo del actor. sí, José Agustín creo. Y también este de El complot mongol, El complot mongol. Y digo, sí, creo que esto no está escrito con una visión juvenil, o sea, que el público tenga que ser juvenil, pero yo lo leí como juvenil y fue así de, pues me gustó. sí, y justamente con esto, incluso unos semestres cuando yo ya pasado la carrera, mi hermano me preguntó, creo que hay dos prejuicios cuando no se tiene tanto, cuando se empieza a leer o cuando se leen, digamos, las cosas populares, que es que no hay nada bueno en español y que todo lo bueno es en inglés o en otras lenguas, en alemán, ruso, ¿no? Los clásicos, Ujú. y que actualmente no hay nada bueno. Porque yo también pensaba eso, como estoy leyendo a puros escritores Que ya y estén muertos. sí, que ya están muertos. Y pues sí, hay que mencionarlo también puros hombres, ¿no? Hombres muertos. Y un día mi hermana me preguntó, ¿no hay autores buenos vivos o sí? O sea, actualmente no hay nadie bueno. Y esa es una pregunta muy válida porque es importante decir que todo lo que llega al lector tiene un proceso editorial. Y como dices, ¿por qué solo se quejan de esos bestsellers y al mismo tiempo son bestsellers? O sea, hay una promoción, hay un marketing, hay una idea de vender ese libro y alguien que esté empezando a leer, ese es el primer libro que va a ver en la vitrina, es el primer libro que le van a recomendar los que lo quieran vender. Entonces, ahora que lo dices, es muy irónico y es muy contrario la idea, ¿no? Es que ahí, digo, uno ya se da cuenta ahorita, pero en su momento no.
aunque resulte muy obvio, porque en eso la lectura ya no tiene nada que ver, ya Sí, no sí, sí. importa si es una buena lectura, si tiene premios Nobel y todo, o si es una lectura que no está bien considerada. Lo único que importa es que venda. Ahí sí ya es todo valor económico. Si vende, pues no me importa si es una porquería, según, porque igual va a ser ricas a las editoriales. Sí, Porque al escritor no. Los no, escritores para ganan nada. muy poco. A las editoriales sobre todo. Ni siquiera los traductores ganan bien. Sí. Y bueno, en general esas eran nuestras opiniones y también se forjaron a partir de, como decimos, todo el mundo en el que estábamos y las opiniones externas también a veces influyen en uno cuando uno, les repito, como que no sabe, intenta agarrar la opinión de alguien más. Y cuando empezamos a hacer booktube entonces eh, obviamente nos metimos a ver booktube porque no queríamos hacer algo sin saber qué se ¿Qué está onda? haciendo, cómo se hace, quiénes lo hacen, qué hacen. Y yo lo primero creo que hice, no me acuerdo, fue buscar a los booktubers que veía. Porque dije, ya tengo una referencia. Después me di cuenta que no me gustaban. Eso sí, o sea, así a secas, simplemente no me gustaban. Pero después me di cuenta que para esos momentos ya había demasiados. O sea, había mucha gente haciendo contenido de libros, había muchos, como muchas personalidades, muchos canales, y dimos con varios y no fueron totalmente como, wow, quiero hacer esto, pero sí fue como, mira, hablan de este libro, o sea, por ejemplo, El complot mongol, Mónica le gustaba mucho, Ujú. creo que es de tus favoritos, ¿no? Sí, es de mis favoritos. Me lo regaló a mí, yo no lo leí hasta que en una clase de literatura policial me lo dejaron leer, lo leí, me encantó y vimos que había reseñas en BookTube de El complot mongol, lo cual era un poco contradictorio con nuestro prejuicio de ellos no van a leer esto, ¿no? Obviamente sí lo leían, obviamente había gente especializada en muchos tipos de libros, en muchos tipos de géneros, o sea, era un mundo, o sea, realmente fue así de, por Ajá. Dios, son demasiados. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que BookTube no es nada más como book tags, book hauls y esas cosas que no sé pronunciar, sino que aún dentro de BookTube hay muchos círculos, porque hay unos que se inclinan más por la literatura policíaca, unos que se inclinan más por la literatura infantil, a unos que les gusta más la poesía. Y fue así de, ¿por qué no notamos esto? O sea, si ahorita resulta tan obvio, ¿por qué tardamos tanto en notar ese pequeño detalle que es muy importante? Sí, porque siendo honestos, como vamos a hacer en este su podcast favorito, Ficciones, suscríbanse, síganos en Spotify y vayan a... Es que hay que aprovechar el comercial, Mónica. Bueno, como vamos a ser muy honestos, siento que entramos, la verdad, un poquito alzaditos. Entramos así como, nosotros vamos a hablar de literatura. Un poco, Dios. ajá, sí, más que nada de, pues nosotros sí vamos a hacer un verdadero análisis, no les vamos Sí, a contar solamente de qué trata el libro. sí. Dios, qué pedantes, ¿no? O sea, que Sí, quizá muy probablemente a estas alturas no nos caeríamos bien, ¿no? O sea, no es algo que estemos orgullosos, pero así un fue, o sea, poco odiosos, la así lo verdad. hicimos, la verdad. Y bueno, ahora va la contraparte, porque no crea que todo es hate a BookTube y hate a todo estos creadores de contenido que ahora obviamente nos consideramos unos de ellos, ¿no? No nos odien. Y ahora va la otra parte. Pasamos varios años, obviamente, en la carrera, estuvimos inmiscuidos, tuvimos experiencias buenas, tuvimos experiencias malas, conocimos a la academia dentro de sus venas, vimos lo que corrían, Y vimos que estaba podrida. sí, nos dimos cuenta de muchas cosas, sobre todo al final de la carrera. Al principio como que entras un poco así como, oh, estoy en el templo de la sabiduría y después de, me voy a salir de este templo de la sabiduría. Como Bueno, que no es tan templo y como que no es tan sabio. no lo pude haber dicho mejor. Pasaron muchos años. Mónica fue la primera en descubrir, académicamente estoy hablando, ¿no? O sea, no así como el fuego, sino la literatura infantil por una excelente clase, con una excelente maestra, con un excelente programa y con excelentes lecturas. No es promoción esta, pero era muy buena. Después yo también entré junto a ella y nos dimos cuenta de muchas cosas. Entre una de ellas era que, obviamente, pues la academia le hacía fuchi
a la literatura infantil. Y obviamente nos dimos cuenta que la literatura infantil, sobre todo la infantil porque nos centramos más en esa, era un diamante en bruto para nosotros, que no habíamos descubierto tan profundamente. Y no habíamos puesto atención, al menos yo por ejemplo, en estudiar específicamente eso. Porque todo en la carrera obviamente es Rulfo, Octavio Paz, y pues ya sabemos, ¿no? Sí, tengo que decir aquí que la literatura infantil realmente hizo que me quedara en la carrera. Porque sí, obviamente yo entré a esa carrera y es como muchos profesores dicen, tú entras a esta carrera porque te gusta leer, no porque vas a ganar los millones, eso se sabe de entrada. Y sí, me gustaba leer, pero la literatura medieval, la española, la prehispánica, no es algo que me apasionara. Y eso es con lo que se inicia en la carrera. Yo tenía puesta mi esperanza realmente en la literatura contemporánea, pero porque me gustaba José Emilio Pacheco y eso, y digo, no es tan contemporáneo, pero lo consideran contemporáneo. Sí. Y fue así de, o sea, sí me gusta, pero no es algo que diga, oh, sí, yo quiero dedicarme 100% a eso. Y por eso como que a veces me sentía medio contrariada, porque es de, sí sé hacer análisis, sí sé ver que el personaje de aquí es una burla de no sé qué, y sí puedo identificar varias cosas que ya me enseñaron a identificar, pero como a mí me preocupaba mucho, sobre todo para el quinto semestre, que se supone que ya debes de escoger optativas, y porque también pensaba, ¿de qué cuernos voy a hacer mi tesis si realmente no hay nada que me llame la atención? Porque también hay lingüística, y dije, lingüística no, o sea, preferiría literatura medieval o prehispánica o así, y tampoco me llamaba la atención. Entonces, encontrar la literatura infantil fue como, wow, puedo hacer todo esto que me han enseñado de analizar, pero con algo que realmente me gusta. Y realmente me sorprendió, pero a la vez dije, con razón, por eso no había encontrado esa chispita. Porque la literatura infantil en la academia es así de, pobre cosa fea, ni siquiera puedes considerarte literatura, ¿no? Porque eres para niños. Exacto. Y peor la juvenil, sí. Si para niños es una porquería, la juvenil ni siquiera puede figurar en el mapa de la academia. Por eso fue así de, esto era lo que me faltaba. Eso fue lo que me hizo como que darme cuenta de muchas cosas, de lo que implica la academia. Y algo muy interesante es que la misma profesora decía, esta es la única clase de literatura infantil, no en esta facultad, no en esta carrera, no en este programa, no en este campus, es en toda la universidad. Y ella había peleado mucho para dar esa clase en la carrera, porque si no la daba ella, no la da nadie. Y es algo que ella nos quería darnos la oportunidad de poder entender la literatura infantil dentro de la academia, porque significaba algo. O sea, porque era también dar un lugar, era también voltear a verla, también disfrutarla y también darle la seriedad, o sea, darle la seriedad académica que también debe de tener, no por ser infantil es menor. Entonces, esto como que sí nos abrió otras puertas, ¿no? Mentalmente, y otras nos hizo concebir la literatura de otro modo, sobre todo porque yo lo pienso, por ejemplo, yo siento que tú, Mónica, tuviste en tu infancia acercamiento a la LIG, de alguna manera. Sí. Y pudiste decir, mira, eso que me gustó, puedo dedicarme a eso. Y yo me acuerdo que yo dije, yo no la conozco, porque yo no leía de niño ni de adolescente. Entonces para mí fue como una revelación leer los textos infantiles, conocer el contexto, conocer la importancia, como cualquier otro tipo de literatura, ¿no? Y eso fue algo bonito dentro de la academia. Fue una de las mejores partes quizá que tuvimos dentro de la academia. Y después, obviamente, estábamos emocionados y como la universidad a la que estamos pues saca cursos, saca diplomados, cosas extracurriculares, pues nos metimos a un curso. Pero este era un curso de varios módulos, o sea,
los módulos los daban diferentes personas y se suponía que eran expertos en lo que estaban hablando, porque tengo que decir que la literatura infantil y juvenil en México casi no es estudiada, es como un 1% y eso estoy exagerando de los Ujú. programas, Sí, porque de hecho este curso no era dado por especialistas mexicanos. sino por especialistas españoles, porque en España tienen universidades, tienen centros totalmente enfocados en la literatura infantil, o sea, es como el paraíso para la literatura infantil, pero está en España. Y maestrías. Ajá. Y aquí no. Aquí una maestría te vale 40,000 pesos y es así de no inventes. Sí. Y entonces vamos a quedarnos con que entramos a este curso y quiero hacer un pequeño paréntesis. Para esto llevábamos bastante tiempo, ay, no bastante, pero sí que un año y cacho, casi no, un año y cacho en Ocho y BookTube medio. Ujú. y había cambiado bastante nuestra concepción de BookTube porque creo que a mí lo que más me llamó la atención y lo que más dijo, rebobina tus ideas, fueron las personas. O sea, no fue tanto el contenido, sino fueron las personas que nos apoyaron, siendo otros creadores, y yo dije, qué mala onda nosotros entrar así tan alzaditos y ellos así como, oye, pues Seamos amiguitos. sí, te Son ofrezco, súper amables. sí, La comunidad de BookTube es la cosa más amable, suave y confortante que vas a encontrar en sí, YouTube. Porque, por lo que sé, hay otras comunidades súper tóxicas. Pero BookTube es de. Como el de Monsters University: de tenemos pastel, ven con nosotros. sí, al menos hasta ahorita nos ha tocado muy buenas experiencias y habíamos formado pues conexión con varios booktubers, habíamos visto mucho contenido y contenido diferente del que ya no teníamos ese prejuicio porque supimos que no era cierto. O sea, supimos que no todos son book tags, supimos que no todos book hauls, supimos que había mucha reseña buena, sabíamos ya que había muchos análisis y no solo eso, sino que gracias a BookTube, al menos yo descubrí, porque obviamente la LIG en la universidad es la LIG clásica, ¿no? Los primeros, Grimm, Sí. y sí También venía, hay un poquito contemporáneo, sí, pero se ve más como lo clásico, los inicios de. y entonces con BookTube teníamos esta parte de gente como Vane, hablándote de Jaime Alfonso Sandoval, ¿no? De otros booktubers hablándote de Marta Riva Palacio, de Broson, de Malpica, y había todo el mundo. Entonces fue grato conocerlo, fue grato leer sus obras y decir, santo cielo, estos hombres y estas mujeres están haciendo historia, están, digamos, haciendo lo que va a ser el canon, al menos yo lo digo, dentro de muchos años de la Liga Mexicana. Entonces yo sí estaba bien así de, no puedo creerlo, eso está genial, ya viste esto, a nivel de experiencia lectora y a nivel de, puedes analizar esto, puedes analizar lo otro, por ejemplo Orfeo es una pasada, esa cosa debería ser ya un clásico de la literatura porque Orfeo tiene tanta referencia mitológica, tanta Es muy referencia bueno. de ciencia ficción, los conjunta, incluso de ciencia, así, ciencia dura, de física, que yo digo, ¿por qué esto no está ganando premios? O bueno, a lo mejor sí lo ganó, yo no sé, creo que no. Pero o sea, sí nos sorprendió bastante. Y entonces ya con esta emoción y con este ímpetu entramos a este curso. Porque esperábamos cosas buenas, esperábamos aprender mucho más de lo que ya habíamos visto en la clase. Porque sí, es una clase buena, pero al fin y al cabo, como todas las clases, no se puede abarcar todo lo que el Ujú. profesor quiere, porque es muchísimo. O sea, toda la historia de la literatura infantil empiezas desde el concepto de que es un niño, porque es Ay, todo un sí. rollo. Sí. Tenemos unos videos, segundo comercial, pueden ir a ver, ¿no? En YouTube tenemos videos de qué es la literatura infantil, qué es la infancia, cuáles son los clásicos. Pero bueno, después de este pequeño comercial, entramos al curso, lo tomamos muy emocionados y el último, o sea, de hecho, bueno, entramos por eso, pero en el programa al final venía en el programa que íbamos a ver un tema muy interesante, muy peculiar y que nos llamaba la atención, que se llamaba como algo así como nuevas maneras de leer, Booktubers. booktubers. Y era así de,
dije, oh por Dios, al fin alguien los está Exacto. considerando, los está metiendo dentro del canon de la literatura infantil, porque dije, pues esta es una universidad y bueno, ni siquiera es una universidad, eran varias universidades que como colaboraron, ¿no? que colaboraron para hacer este El curso. curso. Y dije, esto va a estar bueno porque va a tener una visión objetiva y va a ser una visión sobre todo informada. Porque se supone que son investigadores y pues los investigadores como investigan, o sea, si van a exponer de un tema, tienen que investigarlo, tienen que saber no es decir cosa. con bases, porque tampoco es de fulanito me dijo esto, no, se supone que una buena investigación está fundamentada. Exacto, entonces quedamos muy satisfechos viendo el simple programa. Obviamente había otras cosas que nos interesaban. Entramos, fue en línea, porque esto ya era tiempos pandémicos. O sea, no tiene, bueno, sí, ya tiene un poquillo, esos 3 meses que llevan para el año y cacho. Sí. Y entonces cursamos varios módulos y al llegar justamente a esa clase... Era el último módulo. Sí. Tuvimos una decepción, ya está, no puedo hablar, decepción muy grande. Y antes de decirles qué decepción tuvimos, es necesario también decir que habíamos tenido unas pequeñas experiencias, unos pequeños roces, ¿verdad? Con la academia. Ya habíamos experimentado ciertos problemas, fallas, incongruencias y cosas que no nos gustaban de la academia. También conocíamos a gente, obviamente, que coincidía con nuestras ideas y ya no éramos tan alzaditos como yo sí sé analizar, sino era como tiene sus defectos, también hay muchos errores, hay muchos atrasos y hay muchos... Es muy cuadrado. Y hay muchos intereses como esos, ¿no? Que hacer algo por algo. Entonces, pues, entramos así, ¿no? No convencidos del todo ya, pero sí muy emocionados porque íbamos a ver estas clases. Yo la verdad lo vi como una pequeña esperanza de no perder mi fe en la academia, pero pues, spoiler alert, no funcionó. Y bueno, lo que pasó fue que en esa última clase, justo en el tema de los booktubers, la ponente en cuestión se limitó a hablar de 5 booktubers, así es, de 5 booktubers, para definir qué era un booktuber. Y su definición estaba prácticamente basada en cosas que no tienen que ver con lo que nosotros creemos que es un booktuber o una booktuber. Cosas como cuántos seguidores tienen, si ya escribieron libros, que es lo importante, que al parecer es lo único que importa. Si ya publicaron libros, qué estudiaron, ¿no? Porque obviamente casi al parecer creen que es requisito tener estudios para ser booktuber. Y cuestiones que no tienen pues mucho que ver con lo que nosotros estábamos viviendo ya siendo booktubers. Y fue así de, a ver, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿por qué me tienes que decir, él es tal? No, vamos a omitir aquí los nombres de a quienes expusieron. Él es tal, tiene tantos seguidores, ya escribió varios libros o no ha escrito varios libros, estudió esto, tiene tantos años, y es así de... Vive en tal lugar. Esa información me la puedes dar para prácticamente cualquier cosa y no es una información especializada en que me puedas decir que es un booktuber. Pero bueno, dije, ok, es introductorio tal vez, vamos a darle una oportunidad. Y después empezaron con la información de ellos lo que hacen es... retos, desafíos, juegos, y fue así de, es cierto que eso existe, o sea, nosotros lo sabemos, ¿no? No vamos a negarlo, y en ese momento tampoco ya estábamos así como, ¡oh, sacrilegio! Pero dije, sí, es cierto, pero no es lo único que hay, y no es lo que necesitas ser para ser booktuber. Entonces, digamos que nos quedamos con un agrio sabor de boca porque sobre todo yo creo que fue por esto, porque dije, ok, tal vez tú que estás exponiendo no sabes, pusiste en YouTube, Booktube, te salieron los más conocidos, viste un video y dijiste, ya sé que es Booktube,
pero lo que no me gustó fue que justamente ella era una figura de información y de autoridad para todos los que estábamos como alumnos y que no eran booktubers. Y las personas que estaban ahí, que podían comentar en el chat, empezaban a decir, ¿y ellos qué hacen? Ellos no saben Y si nada. son prestanombres, ¿qué tal si Ah, sí alguien es más cierto. escribió ese libro y ellos nada más prestaron su nombre porque son famosos? Tengo que decir que se supone que a este curso entraron interesados en la literatura infantil y Y en juvenil, profesores, especialistas y promotores a la lectura. Y dije, exactamente. oh por Dios, si se supone que estás estudiando, que te interesa, que estás aquí por gusto, porque pues esto no es como una clase de facultad donde pues tienes que cursar la materia para pasar, aunque no te guste. Esto es por gusto. Y me estás diciendo que tienes la mente tan cerrada que preguntas, y ellos sí hacen sus videos, y ellos sí escriben sus libros, Y leen y, algo. Ah, no, 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 espérate. Alguien dijo, ¿y no hay booktubers más grandes? y no hay booktubers más serios, porque era así de, pues es que solo hacen juegos, yo quiero algo serio, y fue así de, Sí, o sea, eso por ejemplo de los grandes preguntaban de edad, porque decían, este adolescente tiene tantos, y no hay booktubers más grandes como diciendo, si es un señor seguramente hará algo bien, porque este niño no sabe qué está haciendo. Y realmente nos enojamos mucho, estábamos a sí. distancia y yo podía sentir el ki de Mónica. Expresé todo mi odio en unas historias de Instagram. Subimos historias a Instagram, ah, sí, es cierto. Sí. Yo subí a Twitter, subí varios tweets, ahí subí dos nada más. Pero no los vayan a buscar. Pero si quieren irlos a buscar, si quieren buscarlos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @somos_ficciones. Tercer comercial y creo que último. Y sí, realmente fue una experiencia totalmente devastadora, muy decepcionante en el sentido que dice Mónica. La gente que estábamos ahí, queríamos, bueno, tal vez no lo voy a decir por mí, pero muchos eran, yo soy promotor de lectura, a mí me gusta promover la cultura, la lectura en los jóvenes. Dice así de, no, en mi cabeza no cabe que tú digas, quiero que los jóvenes lean, pero si ves a un joven leyendo, lo critiques. Eso no me cabe en la Porque cabeza. pues eso es literatura basura y aparte se lo recomendó otro joven, que puede saber otro joven. Exacto. Y es así Y como, también eran profesoras. Yo me acuerdo que muchas dijeron, ah, sí, soy cierto. profesora de tal secundaria y shalalalala. Y es así de, creo que ese es un punto muy importante donde los jóvenes pueden decir, oh, amo leer porque esta profesora me lo inculcó bien, o detesto leer Sí, 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 eso pasa porque mucho. esta profesora era odiosa y ya no soporto leer y nos obligaba a leer y qué porquería de libro, qué aburrido, que no sé qué. Y digo, ¿en serio quieres acercarte así a los jóvenes, a tus alumnos, diciéndoles, ¿Tú no sabes? tú no sabes, tú lees esta porquería? ¿Por qué lees esta porquería, no? Creo que es la peor Sí, forma. y la verdad, a estas alturas, bueno, a estas alturas estábamos muy enojados y a mí se me vino algo en la cabeza. Dije, he visto promotores de lectura booktubers, que eso es otro tema, pero yo en mi mente resuenan varios nombres bueno, voy a decir porque creo que no es algo malo, ¿no? Por ejemplo, yo siento que Abril es una excelente promotora de lectura y siento que tiene capacidades, sabe mucho de lo que habla, sabe mucho de lo que quiere transmitir, transmite lo que siente con los jóvenes, con los niños, y lo que siento que tiene es que no tiene prejuicios, o sea, nunca va a invalidar lo que un niño le diga. Y muchos promotores de lectura creo que lo que piensan que es un promotor de lectura es decir que lectura es buena y que lectura es mala. Entonces lo que quiero decir es, así como Abril, hay muchos booktubers que hacen videos y que han llegado a más gente, han influido en más personas, cosas por el estilo, y que luego ves esta parte fuera de YouTube, que es los promotores de lectura, ¿no? No todos, obviamente, ¿no? Hablando específicamente también de los que nos tocaron en ese curso, que ven eso mal, ¿no? O sea, que critican esa parte y no sé hasta qué punto es como creen que creen que eso está mal, o sea, creen que hacer videos en YouTube no es lo que ellos deberían hacer. Y
y como que, bueno, yo siento que se suben a un pedestal de yo, promotor de lectura, soy el que te tengo que decir que debes leer. Tú no debes de salirte y buscar en Y otros lados. solamente te voy a decir lo que es correcto. Yo no te voy a recomendar cualquier cosa como un bestseller o como literatura juvenil escrita por quién sabe quién. No, debe de ser algo que todo mundo conozca y que sea un canon, porque pues si no, ¿de qué te va a servir? Aquí también creo que hay un punto muy importante y es, se supone que la literatura y sobre todo la literatura infantil debe solamente enseñar cosas. Exactamente. Porque si no, entonces no es correcta, es así de, pues no. Bueno, yo digo que no, o sea, no necesariamente la literatura infantil debe de enseñarte. Digamos que esta fue nuestra decepción de la academia, fue la gotita que derramó el vaso, porque ya habíamos tenido varias, como les digo, experiencias, y de hecho habíamos escuchado de personas que decían, no, la academia no, y hasta eso nosotros dijimos, oye, tranquilo, no todo es malo, ¿no? Hay cosas Así como rescatables. de, sí, sí, hay algunas cosas malas, no vamos a negarlo, pero pues podemos encontrar un equilibrio entre BookTube y la academia. Y después pasó esto y fue así de demonios. Como que ya no. Y bueno, lo que sucedió fue que dijimos, a ver, nosotros llevamos 4 años estudiando literatura, tenemos las bases literarias y tenemos el conocimiento y bla, 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 bla. Y también conocemos esta otra parte de afuera, o sea, sabemos que hay jóvenes leyendo, sabemos que bla, bla, bla. Y dijimos, tenemos, tenemos que tomar las riendas y hacer algo. No podemos dejar que se den cursos diciendo esto de BookTube. Y no, o sea, yo entiendo que a lo mejor la chica no tenía esa intención, ¿no? Simplemente ella pensó que eso era BookTube, pensó que con ver esos 3 4 5 videos y con decir, sí, bueno, esas características podía definirlo. Y dijimos, no, a lo mejor nosotros no somos los mejor preparados, pero si vamos a ser los únicos que lo van a hacer, nosotros tenemos que hacerlo. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado, así que esa idea que tuvimos, pues no se las vamos a poder compartir en esta ocasión, pero les agradecemos escuchar este primer episodio, o más bien el episodio piloto de su podcast favorito, Ficciones, así es. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y pueden darle seguir aquí en Spotify y también seguirnos en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Para aprovechar, digo, ya que van por ahí. Así es, cabe destacar que recientemente también estamos haciendo book tags, ¿no? Cosas Ya que... hicimos todo un cambio en el canal. Ya no Exacto. tenemos esa misma mentalidad de la de un principio de estos 60 minutos. Sí, o sea, de hecho sí fue un gran cambio. Ya aprendimos muchas cosas de BookTube, aprendimos muchas cosas obviamente de la academia y creo que pudimos al fin hacer un criterio propio que creemos que tenemos bases porque hemos vivido en las dos esferas de estas experiencias lectoras. Y bueno, pues Pues nada, tomar lo mejor de ambos mundos y ya. así es. Esperen nuestros próximos capítulos, nuestras próximas ideas y nos despedimos. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.